En medio de la búsqueda por posicionar a Chile como el principal productor de hidrógeno verde a nivel mundial, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó un nuevo criterio de evaluación que busca unificar criterios, exigencias técnicas y también procedimientos de carácter ambiental, muy importante para proyectos de generación. Vamos a analizar los alcances de esta medida, el contexto también en que se dan. Para eso ya estamos con la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Valentina, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa. ¿Qué tal? Gracias a ti, Nicolás. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ir al tema del criterio, pero antes, desde el Servicio de Evaluación Ambiental, el contexto y por sobre todo la proyección y mirada que tienen sobre la industria del hidrógeno verde en Chile. Bueno, el Ministerio de Energía ya ha hablado de que esto no es una carrera, es una maratón. Y hay un compromiso, ¿no es cierto?, del gobierno y que viene ya desde administraciones anteriores por jugársela en un plan de acción para esta estrategia del hidrógeno verde. En ese marco, lo que nos corresponde como Servicio de Evaluación Ambiental es dar las certezas técnicas y jurídicas de cómo se van a evaluar esos proyectos. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es adelantarnos, porque todavía no están presentados, digamos, los proyectos importantes, así que estamos esperando esos proyectos, capacitando los equipos y diciéndole, dando una señal a los titulares de los proyectos que van a ingresar y también a la ciudadanía de cuáles van a ser los criterios para evaluar estos proyectos desde un punto de vista ambiental. ¿Qué se espera en la descripción de esos proyectos? En el marco de evaluación, ¿es distinto ver la industria del hidrógeno verde con respecto a otras industrias, a otros elementos, diría uno, otros productos, proyectos que están involucrados? ¿Cuál es la diferencia ahí? Quizás es lo más sustancial, digamos. Muchos dirían, bueno, pero sí, se aplican los mismos criterios. ¿Por qué hacer un cambio en ese sentido? Claro, aquí hay varias tipologías de proyectos, pero existe una inquietud que es comprensible de que hay distintas tipologías de proyectos que se conectan, que hay, como tú presentabas, hay una cadena de valor. Entonces, lo que estamos diciendo, aquí cada proyecto va a tener que decir en qué parte de la cadena de valor está, porque hay, para poder producir hidrógeno verde, la electrólisis se necesita antes energía, se necesita eventualmente desalación, infraestructura. Entonces, se le pide a los proyectos que señalen en qué parte de la cadena de valor se sitúan, pero eso sí, cada proyecto va a ser evaluado en su mérito y en el marco de sus límites, y eso también es importante señalar. Es decir, si no existe todavía el proyecto si estamos hablando solamente del proyecto de electrólisis, no se le va a preguntar en detalle sobre el impacto de los otros proyectos que están conectados. Pero sí avanzar hacia una evaluación integrada, que pueda, de manera transparente también para la ciudadanía, que pueda saber, digamos, de qué se trata este proyecto, en qué marco se inserta. Directora, entendiendo entonces que se va a ir por fases de lo que puede ser un proyecto. Eso dependerá de los titulares. Depende de los titulares. Depende de los titulares. Nosotros estamos obligados a conducir la evaluación en conjunto con los demás organismos del Estado, a conducir la evaluación de los proyectos que se presentan. Estamos obligados a asegurar una evaluación integral, que se haga cargo eventualmente de los impactos sinérgicos o acumulativos con otros proyectos que estén en desarrollo o que estén aprobados. Es decir, un proyecto no se inserta solo en un territorio. Claro, es bien relevante, ahí usted me corrige, pero ya desde lo que puede ser el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando, por ejemplo, voy a poner un caso, en un yacimiento minero hay una ampliación, tiene que pasar por un informe de evaluación ambiental desde el Servicio de Evaluación Ambiental, desde el proyecto original, pero desde la modificación que se hace. Sería un poco siguiendo esa línea, ¿no? Sí, un poco. Nosotros, efectivamente, los proyectos se tienen que evaluar, tanto los proyectos nuevos como las modificaciones de proyectos. Pero también tienen que entender el contexto. Y eso lo ha dicho también, lo viene diciendo la Corte Suprema, se dice desde la técnica, en el fondo los proyectos tienen que estar en un contexto más general. Claro, la certeza jurídica permite no llegar a judicialización o reducir ese riesgo, digamos. Efectivamente, se trata de dar certeza, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que busca no está hecho para rechazar proyectos, lo que está hecho es para robustecer los proyectos y asegurar que estos proyectos cumplan con la normativa ambiental y se hagan cargo de manera adecuada de sus impactos significativos si es que los tienen. Déjeme hacer un paréntesis ahí, datos que se han entregado de un informe de la Cámara Chilena de la Construcción en general de los proyectos con una caída, digamos, en las aprobaciones, una caída de 55%. Eso, ¿cómo lo ven ustedes también desde el punto de vista? Sí, efectivamente lo que planteaba hoy la Cámara Chilena de la Construcción en un medio es que existe una caída de la aprobación de proyectos. Y en eso es importante entender que el sistema de evaluación de impacto ambiental de alguna forma es un termómetro de la economía. O sea, hay más inversión, entonces ingresan más proyectos. Eso es así. Ahora, para desdramatizar esto, el 93% de los proyectos que son calificados son aprobados. No es que aquí se estén rechazando proyectos permanentemente. Y esto es un sistema en que el Servicio de Evaluación Ambiental conduce la evaluación, hace una propuesta y en las regiones los proyectos son aprobados o son rechazados por las comisiones de evaluación, que a la vez están presididas por los delegados presidenciales y pronto van a estar presididas en algunas regiones por los gobernadores. Eso a excepción de los proyectos interregionales que son evaluados y calificados desde la dirección ejecutiva.
Pero lo que quiero decir que aquí hay un contexto efectivamente de triple crisis ambiental. O sea, estamos en una crisis de contaminación, una crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad. Totalmente. Entonces las exigencias son cada vez más altas. Entonces es un desafío lograr la aprobación de un proyecto, por supuesto, es un desafío cada vez más grande. Y para eso estamos nosotros adelantándonos y tratando de generar criterios que sean conocidos de todos, digamos. Y en esa anticipación vuelvo al tema del hidrógeno verde, en una industria que es relativamente nueva para lo que puede ser una industria en una economía como la nuestra. ¿Este criterio en qué se fundamenta y por sobre todo apunta? Lo ha ido analizando y quiero preguntarle también cómo se va elaborando ese criterio en términos de los distintos actores que han participado para poder llegar a este modelo de evaluación. Sí, a nosotros la ley nos obliga a fijar criterios de evaluación y guía. Está dentro del marco de nuestras facultades y lo que tenemos que hacer. Entonces, esto se construye con participación de las direcciones regionales y en este caso también con la participación y la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Energía. Y a la vez, digamos, todos, tanto el servicio como los ministerios, estamos todos en permanente diálogo con la industria, con las comunidades. Eso es una orientación que tenemos, digamos, de manera muy, muy importante. Estamos siempre dialogando con los gremios, con las empresas, con los titulares, todo por supuesto a través de la plataforma de lobby, como corresponde. ¿Este criterio que estábamos comentando, directora, ya está en régimen? Sí. Ya. Este régimen salió el 31 de marzo. Ya. Y tomando la experiencia, porque usted lo mencionaba, proyectos importantes en términos de que ha habido proyectos más chicos, podríamos decir, ¿no? Proyectos, digamos, de una envergadura que evidentemente requiere una mirada no distinta, pero sí quizás más profunda en términos de la evaluación ambiental. ¿Se ha ido anticipando también en base a esos proyectos que ya se han ido dando? Claro, bueno, todavía no tenemos proyectos, todavía no se han aprobado proyectos de electrólisis, salvo hay un proyecto piloto, digamos, pero todavía es una industria que el de está... Magallanes, ¿no? Sí, hay una industria emergente y que sí. es muy importante por eso dar las señales de cómo se van a evaluar, porque aquí de lo que se está hablando es de la descarbonización, se está hablando de enfrentar esta crisis que es de nivel global. Entonces hay una expectativa... No a cualquier... No a cualquier precio, pero hay una oportunidad muy grande para el país y nosotros tenemos que dar los criterios generales porque nosotros evaluamos con el mismo rigor los proyectos públicos y privados, ya sea que deriven o no de políticas públicas, pero nos corresponde anticiparnos a esto. Vamos un poquito a profundizar en este concepto de descripción integrada. ¿De qué se trata esto? Dentro también de lo que estamos comentando. Se trata de plantear cada proyecto en el marco de su contexto, como te decía. O sea, hay toda una cadena de valor que corresponde al hidrógeno verde, entonces un proyecto va a tener que tener relación con un puerto, va a tener que tener relación con otros proyectos, entonces que diga ese proyecto en qué contexto se está insertando. En el fondo se trata de eso. Contexto geográfico, me imagino, pero también dentro de lo que y de otros proyectos. De otros proyectos. Sí. En el fondo estamos contribuyendo a la señal que estamos tratando de dar hace mucho tiempo. El mismo presidente Gabriel Boric ha dicho que la evaluación ambiental de proyectos no es una traba para el desarrollo, sino que es una condición del desarrollo. Y en ese contexto nosotros queremos dar toda esa certeza y queremos dar la señal también a los inversionistas de que tienen que presentar proyectos robustos, sólidos en lo técnico, también con un buen relacionamiento con las comunidades, ajustándose a los criterios que estamos sacando, la verdad, con bastante frecuencia y con mucha intensidad. Hace poco también sacamos un criterio sobre un instructivo más bien de la evaluación que recalca la atribución que tenemos como servicio de evaluación ambiental de, en algunos casos, no considerar el informe que nos presenta un servicio si es que se estuviera pronunciando fuera del marco de sus facultades. Ya. Estamos tratando en el fondo de dar un orden acá en la evaluación de impacto ambiental, siempre por supuesto promoviendo la implementación progresiva del acuerdo de Escazú en el marco de la transparencia que es necesaria. Claro, estamos también, si me dejas pasar un dato, estamos en este momento, el Ministerio del Medio Ambiente está en una etapa de consulta de una modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Está en consulta hasta el 24 de abril, así que aprovecho a pasar el dato. ¿Así que apunta ese cambio en particular, directora? Ese es un cambio que apunta hacia implementar la ley marco de cambio climático. Ya. Por una parte, a avanzar hacia Escazú, en el cumplimiento del acuerdo de Escazú, y también hacer algunos ajustes para poder ajustarse a la ley REP, que es la ley de marco de residuos. Es una primera etapa. Sí. Pero es importante, a nosotros nos importa colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente en difundir que se está dando este proceso de consulta. Claro, porque finalmente, digamos, en este sistema de evaluación se van sumando también hitos de la contingencia o hitos, por ejemplo, internacionales, como fue Escazú, ratificado hace poco tiempo, digamos, para un acuerdo internacional, o la ley REP, que también lleva un par de años, de hecho. Claro, por supuesto. Entonces se requiere algunos ajustes, y bueno, la ley marco de cambio climático obliga a que haya un reglamento del CIA. Nosotros nos adelantamos también,
con una guía metodológica de cambio climático que salió este verano y que también es un cambio de paradigma que tiene que ver con que hay que considerar previo al ingreso de los proyectos, cómo ese proyecto, cómo el cambio climático puede eventualmente impactar a los distintos componentes del medio ambiente. Entonces, con eso nos adelantamos un poco a un reglamento que ahora está en consulta. Porque es importante dar las señales claras, porque si no, evidentemente empiezan a preguntar los distintos servicios, en distintos lugares las comunidades a hacer preguntas distintas. Entonces estamos tratando de ordenar. Y canalizar. Y canalizar justamente frente a este desafío que por supuesto es muy grande. Ahora, con respecto a los tiempos, Valentina, la duración de lo que puede ser la evaluación ambiental, lo pregunto en términos de lo que estamos comentando, hidrógeno verde. Claramente, cada proyecto es uno en sí mismo y los tiempos, me imagino, pueden ir variando dependiendo del proyecto. Aquí estamos con una industria nueva. ¿Cómo se está viendo esto también? Que para los inversionistas, para quienes presentan los proyectos, también es relevante para darles certezas también de cuáles son los pasos y cuánto tiempo se demoran. Sí, nosotros entendemos que es cada vez más compleja la evaluación de impacto ambiental porque el contexto, como tú bien lo señalas, es cada día más complejo. Estamos en esta triple crisis, cada vez tenemos normas más exigentes y así debe ser. Entonces, en la medida en que los proyectos ingresen bien preparados, que inviertan mucho en esa etapa previa a la presentación de un proyecto, van a tener necesariamente una evaluación más fluida. Es decir, lo que no nos debe pasar es que un inversionista, por ejemplo, llegue recién al territorio y a conocer a sus futuros vecinos cuando está evaluando su proyecto, por ejemplo. Entonces, eso en la medida... se ha hecho mucho hincapié en la evaluación, de hecho, en los últimos años. Sí, eso es importante, que se conozca el territorio. Por eso, por ejemplo, en el reglamento se están promoviendo los monitoreos participativos, que existan una conexión y una relación con las comunidades a las que se va a impactar, que están preocupadas, ya sea del ruido, ya sea de los olores o ya sea de una ave determinada, que exista una posibilidad de dejar en la resolución de calificación ambiental de qué forma se le va a informar a la ciudadanía del seguimiento del proyecto y de su cumplimiento, que después tiene que ser fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Claro. Por último, volviendo al tema inicial, este criterio para lo que va a ser la elaboración de proyectos de hidrógeno verde, me imagino que también hay que socializarlo, ¿no? Por parte del servicio, de las distintas entidades, las ceremonias, me imagino yo, o desde el punto de vista también para inversionistas internacionales que ven a Chile como un potencial en términos de hidrógeno verde. Sí. Apenas sacamos un criterio, una guía, hacemos inmediatamente una charla y también estamos implementando y hemos aumentado enormemente nuestra capacidad de impartir cursos, que también invito a las personas que nos capacitación escuchan. Es muy importante. Sí, estamos haciendo mucha capacitación y estamos siempre recibiendo, y si necesita un sector que se haga una capacitación especial, vamos y la hacemos, digamos, con ayuda de los directores regionales. Estamos muy abiertos a ese diálogo porque es muy necesario que se capaciten todos los consultores, todos los titulares de proyectos y también quienes evalúan los proyectos, para poder subir juntos el estándar y colaborar el sector público y el sector privado. Bien, Valentina, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y nos quedamos muy atentos entonces ahí al trabajo que sigue haciendo el Servicio de Evaluación Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.